Por lo general, la casa simboliza el hogar de la familia. Es donde cada miembro de la familia se reúne y convive. Por eso, la mayoría de las personas realmente invierte mucho para que quienes vivan allí estén cómodos. Pero sin que lo sepas, hay casas en el mundo que no solo fueron hechas para vivir, sino que fueron construidas para resistir las inclemencias del clima. Por ejemplo, hay casas que no se ven afectadas fácilmente por las inundaciones. También hay casas que pueden soportar terremotos, tormentas, calor extremo y frío intenso. Y también hay casas que flotan cuando sube el nivel del agua. Incluso hay casas que están literalmente enterradas dentro de una montaña y muchas más, en resumen. Mientras que la mayoría de las casas modernas se van deteriorando con el paso del tiempo, hay algunas estructuras en el mundo que fueron hechas para durar muchísimo tiempo. Por eso, en este video, vamos a ver algunas de las casas más extrañas y más resistentes del mundo. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas. Suscríbete también a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. Número 10. Casas flotantes que se elevan durante las inundaciones. En la mayoría de los países, cuando hay inundaciones, lo que hacen es construir muros más altos y barreras contra inundaciones más resistentes. Pero en los Países Bajos tuvieron una idea diferente. En lugar de luchar contra el agua, construyeron casas que pueden adaptarse a ella. En una aldea cerca del río Maas, hay casas que parecen normales a simple vista. Pero cuando llega una gran inundación, es cuando realmente se muestra su verdadero diseño. Poco a poco, toda la casa se eleva a medida que sube el agua, como un bote. Según los informes sobre los proyectos de control de inundaciones en los Países Bajos, estas casas fueron construidas como preparación para inundaciones más fuertes causadas por el cambio climático. Debido a que gran parte de los Países Bajos está por debajo del nivel del mar, han tenido problemas de inundaciones durante mucho tiempo. Por eso construyeron casas que no se dañan fácilmente aunque haya inundaciones. El secreto principal está en los cimientos. Hay una gran caja de concreto hueca debajo de la casa. Cuando el clima es normal, simplemente está sobre el suelo como una casa común. Pero cuando entra el agua de la inundación, el espacio debajo se llena de agua. Por eso es que ahí empieza así a flotar toda la estructura. También hay grandes postes de acero a los lados que sirven como guía para que la casa no sea arrastrada ni se voltee. Así que aunque flote, sigue siendo estable. Lo más impresionante es que todo el sistema es automático. No hay botones, no hay máquinas. No se necesita gente para hacerlo funcionar. La casa se eleva sola dependiendo del nivel del agua. Incluso las líneas de agua, electricidad y el sistema de alcantarillado son flexibles para que no se corten mientras la casa sube. Y aunque el concepto es avanzado, el diseño en realidad es sencillo. Concreto, acero y madera son los materiales principales. No tiene tecnología complicada que se dañe fácilmente con el tiempo. Por eso también es fácil de reparar y mantener. Según algunos residentes, se sienten más tranquilos cada vez que hay inundaciones. Advertencia, porque saben que el agua no entrará fácilmente a sus casas. En cambio, toda la casa simplemente se elevará junto con el agua. Y como este proyecto fue exitoso, otras ciudades propensas a inundaciones en el mundo también empezaron a estudiar la misma idea. Esto incluye algunas partes de Bangkok, Yakarta, Nueva Orleans y el Reino Unido. Mientras el nivel del mar sigue subiendo en el mundo, es posible que en el futuro haya más casas de este tipo, porque a veces la manera más efectiva de sobrevivir ante la naturaleza no es luchar contra ella, sino adaptarse. Número 9. Casas hechas de llantas viejas y basura. En el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos, hay casas que tienen un aspecto muy extraño. No parecen casas ordinarias, pero lo más sorprendente es que muchas de estas casas llevan décadas en pie y todavía se usan hasta hoy. Se les llama Earthships. La idea comenzó en 1970 con la ayuda del arquitecto Michael Reynolds. Él quería construir una casa que pudiera sobrevivir incluso lejos de la ciudad. El tipo de casa que, aunque se quede sin agua o electricidad, todavía se puede habitar. Y una de las partes más inusuales de esto son los materiales que se utilizan. Muchas paredes del Earthship están hechas de llantas viejas de autos llenas de tierra compactada. Cuando esto se endurece, las paredes se vuelven muy resistentes, casi como piedra. Después se cubre con yeso o concreto para que sea más sólido y esté mejor protegido contra el calor y la lluvia. Las paredes del Earthship son gruesas, y eso ayuda mucho a controlar la temperatura en el interior. Por la mañana, las paredes absorben el calor del sol. Cuando llega la noche, libera el calor poco a poco, así que, aunque haga mucho calor en el desierto, en la noche aquí se mantiene fresco y el interior de la casa sigue siendo cómodo. Tampoco se necesita mucho aire acondicionado o calefacción, y también tienen su propio sistema de agua. El techo está diseñado para recolectar la lluvia. Después, el agua se almacena y se purifica,
para poder usarse para beber, bañarse y otras necesidades. Incluso el agua usada del lavabo y la regadera se recicla para regar las plantas. Muchas de las Earthships también usan paneles solares para generar su propia electricidad. Así que, aunque estés en medio del desierto, todavía es posible tener una casa funcional. Pero no solo ser ecológicas es la razón por la que estas casas son especiales. También son resistentes al fuego, a las termitas y a la descomposición, porque la mayoría de sus materiales son tierra, concreto, acero y otros materiales resistentes. No es fácil que el clima las destruya, y como el diseño es sencillo, también es fácil de reparar aunque pasen muchos años. Hasta ahora todavía hay muchas Earthships originales de los años 70 que siguen en pie. Y ese es el punto más importante de este concepto. No es necesario que una casa sea muy cara o demasiado tecnológica para que dure muchísimo tiempo. A veces, una casa se vuelve más resistente cuando sabe convivir con la naturaleza. Número 8. La casa escondida dentro de la colina. En Gales hay una casa que casi no notarías aunque la tuvieras justo enfrente, porque en lugar de estar construida sobre la tierra, está escondida en la ladera de la colina. A primera vista parece solo un pastizal común, parece solo una pequeña parte de la montaña, pero debajo de esa colina verde hay una casa moderna construida para durar muchísimo tiempo. Se llama Malator House. Se completó en 1998 en Pembrokeshire, Pembroke, y hasta ahora sigue siendo uno de los ejemplos más únicos de arquitectura subterránea en Europa. La gran razón por la que esta casa es especial es porque casi toda la estructura está escondida bajo tierra. Desde afuera, casi solo se puede ver una gran pared ovalada de vidrio. El resto de la casa está cubierto de tierra y pasto. Y no solo está diseñado para verse genial, tiene un propósito real. Cuando la mayor parte de la casa está bajo tierra, está más protegida contra vientos fuertes, lluvias y cambios extremos de temperatura. La montaña misma funciona como un escudo natural. La estructura principal también es gruesa porque está hecha de concreto reforzado y acero. Por eso los cimientos son muy resistentes. El techo está cubierto de pasto real y tierra. Eso ayuda mucho a mantener la casa fresca en verano y cálida en invierno. Por eso no se necesita un sistema de calefacción o enfriamiento tan potente. También es más eficiente en el consumo de energía. Y como la mayor parte de la estructura está oculta, también recibe menos impacto directo de la lluvia, el calor del sol y las tormentas fuertes. Eso significa que los materiales se deterioran más lentamente en comparación con una casa común que siempre está expuesta al clima. Por dentro, el diseño es de espacio abierto. No está lleno de paredes gruesas ni de muchos cuartos divididos. El diseño es más sencillo. Y según los arquitectos, hicieron eso para que la casa sea flexible en el futuro, porque hay menos paredes. También hay menos partes que pueden tener problemas con el tiempo. Otra cosa que pensaron fue la ubicación. No la construyeron en una zona propensa a inundaciones o en un lugar donde fácilmente puede haber deslizamientos de tierra. Eso es importante porque, sin importar lo resistente que sea la casa, aún puede dañarse si el lugar donde se construyó no es el correcto. Y esa es la idea más importante detrás de esta casa. No solo el grosor del concreto o la resistencia del acero es la medida de una casa duradera. A veces, el verdadero secreto está en la mezcla correcta de ingeniería y naturaleza, porque cuando la casa sabe convivir con su entorno, hay más posibilidades de que dure muchísimo tiempo. Número 7. La casa de la montaña que casi nadie puede ver. En Suiza hay una casa que es casi invisible desde lejos, porque está incrustada justo en la ladera de la montaña. Se llama Villa Vals, y a primera vista parece que no hay ninguna casa en el lugar. Solo notarás una gran ventana circular en el costado de la montaña, pero detrás de ese círculo hay toda una casa escondida dentro de la tierra y la roca. Esta casa fue construida en 2009 cerca del pueblo de Vals, en Suiza, y el objetivo principal de los arquitectos era simple: construir una casa que fuera resistente, silenciosa y que casi no alterara el aspecto natural de la montaña. Así que en lugar de construir una gran estructura sobre la tierra, excavaron directamente en la ladera de la montaña para colocar ahí la casa. Eso fue una gran ventaja, porque la gruesa capa de piedra y tierra alrededor sirve como protección natural contra el clima frío, los vientos fuertes y los cambios extremos de temperatura. La montaña misma funciona como una armadura natural. El concreto es el material principal dentro de la estructura para que la carcasa de la casa sea resistente, pero como está escondida bajo tierra, también se ve afectada más lentamente por la lluvia, el sol y otras cosas que normalmente aceleran el deterioro de las casas comunes. Por eso también requiere menos mantenimiento con el tiempo, y aunque la casa está bajo tierra, no es oscura.
La gran abertura circular al frente sirve como fuente de luz natural. Por ahí entran la luz del sol y la vista hacia el valle. El diseño interior también es sencillo. No hay demasiada decoración, no hay una distribución demasiado complicada. Casi todo lo que hay dentro fue hecho para ser práctico y duradero. Y esa es la razón por la que la Villa Volz es especial. No es una casa hecha para presumir. Fue hecha para durar. Mientras que la mayoría de las casas modernas se enfocan en la apariencia, esta casa está más enfocada en la protección, la eficiencia y la supervivencia a largo plazo. Y esto demuestra que a veces la casa más resistente no es la más grande o la más cara, sino la que sabe esconderse y convivir con la naturaleza. Número 6. La casa que se convierte en una fortaleza. En Polonia hay una casa que puede cambiar de apariencia en solo unos minutos. Cuando está abierta, parece una casa moderna de lujo con muchos ventanales y un espacio amplio. Pero cuando se activa su sistema de seguridad, toda la casa se convierte en un búnker de concreto. A esto le llaman casa segura. Fue construida en Varsovia en 2009 por la firma de arquitectura KWK Proms. Y desde el principio, el objetivo de esta casa era claro. No solo fue hecha para verse bien, fue construida para ser extremadamente segura y resistente. Toda la estructura está hecha de concreto reforzado y acero. Las paredes son gruesas, el armazón es resistente y casi cada parte de la casa tiene un propósito de seguridad. Pero la característica más peculiar de esta casa son las paredes móviles. Hay grandes paneles de concreto que pueden moverse para cubrir completamente las ventanas y la entrada de la casa. Cuando se cierran, casi desaparecen todas las aberturas de la estructura. Es como una caja fuerte gigante hecha de concreto. Incluso el balcón en el segundo piso se puede cerrar y retraer hacia adentro, así que cuando toda la casa está cerrada es muy difícil entrar. Por la mañana se ve muy diferente. Los paneles se abren, salen las grandes paredes de vidrio. Toda la casa se vuelve luminosa y abierta. Hay una vista del jardín y entra luz natural. Así que, aunque es muy segura, todavía puede ser cómoda para vivir durante el día. Y no solo pensaron en la seguridad contra las personas en su diseño, también la hicieron resistente contra fuertes tormentas y otras condiciones extremas. Tiene sistemas de respaldo para agua y electricidad en caso de emergencia. Es como una combinación de una casa moderna y un refugio de supervivencia. Pero lo más interesante es que no fue construida en una zona de guerra o en un lugar peligroso. Está en una parte tranquila de la zona de guerra. Esto solo muestra cómo ha cambiado la mentalidad de algunos arquitectos en cuanto a la vivienda moderna. A medida que aumentan las preocupaciones sobre desastres, seguridad e incertidumbre en el mundo, ahora hay casas que no solo están hechas para ser bonitas. También están hechas para mantenerte con vida, incluso en situaciones extremas. Y esa es precisamente la idea detrás de la casa fortificada. Una casa que puede ser normal durante el día y convertirse en una fortaleza en solo unos segundos. Número 5. La casa domo que sobrevivió a huracanes masivos. En Florida hay una casa que ha enfrentado varios huracanes fuertes, pero sigue en pie. Se llama Dome Home y durante muchos años se ha convertido en uno de los ejemplos más famosos de casas resistentes a huracanes en Estados Unidos. Fue construida en 1982 en Pensacola Beach por Bublé. Desde el principio, él ya sabía que el lugar era peligroso porque las zonas costeras de Florida suelen ser golpeadas por huracanes fuertes. Así que en lugar de construir una casa común, él hizo una estructura capaz de soportar vientos fuertes y marejadas ciclónicas. Y esa es la razón por la que su diseño es redondo. No es solo para que se vea diferente. La forma de cúpula realmente tiene un propósito de ingeniería, porque cuando el viento es fuerte, el flujo de aire se desliza más fácilmente en una estructura redonda que en paredes planas y esquinas puntiagudas. Eso significa que hay menos presión golpeando directamente la casa. Hay menos probabilidad de que la estructura se rompa o se desprenda durante un huracán. También tiene una base elevada para ayudar contra la marejada ciclónica o el aumento del nivel del mar durante una tormenta. Se usaron principalmente concreto y materiales resistentes en la casa. Las paredes son gruesas y no utiliza el diseño típico de techo que fácilmente puede ser arrancado por vientos fuertes. Durante muchos años, la casa domo ha sobrevivido a varios huracanes fuertes, incluyendo el huracán Iva en 2004 y el huracán Denise en 2005. Mientras muchas casas alrededor resultaron dañadas, la estructura del domo permaneció en pie. Y esa es la razón por la que se hizo famosa en las redes sociales y documentales. En las imágenes satelitales a menudo se ve que permanece casi sola en pie, mientras que otras estructuras alrededor están dañadas o han desaparecido. Pero al final, la casa en sí no fue el problema. Poco a poco,
El mar fue devorando la tierra a su alrededor debido a la erosión costera y al aumento del nivel del mar. Llegó al punto en que el área alrededor de la casa estaba casi bajo el agua, y eventualmente el lugar también fue abandonado. Pero aunque ya no existe, la Casa Domo sigue siendo un ejemplo importante en el mundo de la arquitectura resistente a desastres. Esto demostró que a veces no es el tamaño ni los materiales costosos lo más importante para que una casa sobreviva, sino la forma correcta, la ingeniería adecuada y la planificación apropiada contra la naturaleza. Número 4. La casa gigante de piedra construida como ruinas antiguas. En Massachusetts, Estados Unidos, hay una casa que parece salida de la antigüedad. Cuando la ves, pensarías que es un antiguo templo o una fortaleza antigua, porque en lugar de bloques de cemento comunes o madera, toda la estructura está hecha de enormes piedras. A esto se le llama Bolton Stone House. Y lo más sorprendente es que casi no usaron cemento para unir las piedras. Esto fue hecho por el ingeniero y escultor David Bolton a principios de los años 2000. Su objetivo era simple, pero muy difícil de lograr: construir una casa que pudiera durar cientos de años, posiblemente incluso más tiempo. Así que lo que hizo fue usar grandes bloques de granito que moldeó y acomodó uno por uno con muchísima precisión, como un rompecabezas gigante. Una vez que se coloca una piedra, su propio peso ayuda a mantener estable toda la estructura. Es casi la misma técnica que se usó en algunas antiguas estructuras de piedra en Perú y otras civilizaciones antiguas. Y esa es la razón por la que la casa es tan resistente. Sus paredes también son gruesas. En algunas partes tienen más de 2 pies de grosor. Como la piedra es el material principal, no se quema fácilmente. Tampoco es fácil que las termitas lo dañen. Y tampoco se pudre como la madera. Incluso su techo también es de piedra, no es lámina común ni tejas. Tiene un sistema especial de drenaje debajo para que no se acumule el agua de lluvia. Casi cada parte de la casa está hecha para durar muchísimo tiempo, pero aunque por fuera parece una estructura antigua, por dentro sigue siendo una casa moderna. Tiene cocina, tiene recámaras, tiene baños y también tiene áreas de estar como una casa común. También tiene su propio sistema de energía solar y calefacción geotérmica para ahorrar energía. Y otra cosa en la que pensó Bolton fue el mantenimiento. Los sistemas eléctricos y de plomería se instalaron de manera que sean fáciles de reparar sin tener que demoler la estructura. Así que, aunque pasen muchos años, todavía se puede reparar sin dañar los cimientos principales. Y eso es lo más interesante de esta casa. Mientras que la mayoría de las casas modernas hoy en día dependen de muchos materiales sintéticos y piezas producidas en masa, la Bolton Stone House volvió a una forma más simple de construcción: piedra, peso y la ingeniería adecuada. Y según algunos arquitectos e ingenieros, esa también es la razón por la que muchas estructuras antiguas en el mundo todavía están en pie hasta hoy. Porque a veces la manera más simple es la que tarda más en deteriorarse. Número 3. La casa inclinada diseñada para resistir terremotos. En Italia hay una casa que parece estar inclinada a primera vista. Parece que está mal construida, como si no fuera estable. Pero en realidad, este diseño tan peculiar fue hecho a propósito. Y la razón son los terremotos. Esta casa es parte de un proyecto del grupo de investigación italiano llamado Homer. La construyeron después de varios terremotos fuertes en Italia que destruyeron muchas casas y edificios. Ahí fue donde se les ocurrió una gran pregunta: ¿cómo construir una casa que pueda sobrevivir mejor cuando haya un terremoto? Y en vez de usar un diseño rectangular normal, hicieron una estructura con el marco inclinado. Parece que está de lado, pero hay ciencia detrás de esto. En una casa común, cuando hay un terremoto, la presión golpea fuerte en las esquinas y las uniones de la estructura. Y cuando una parte no soporta el estrés, toda la casa puede colapsar. Pero con este diseño diagonal, las fuerzas se distribuyen de manera más uniforme y dispersa la fuerza mientras la tierra se mueve. Es como si el marco distribuyera el impacto para que no sea solo una parte la que soporte todo el peso. La base principal de la casa es concreto reforzado con amortiguadores. Por eso, la casa puede moverse un poco durante un sismo, en lugar de forzarla a mantenerse completamente rígida. Y eso ayuda mucho a reducir la posibilidad de colapso. Los materiales de las paredes también son ligeros, pero resistentes al fuego y al calor. Y aunque el diseño es moderno, todo el concepto sigue siendo práctico. También tiene paneles solares para tener su propio suministro de electricidad. Y gracias a la forma del techo y el interior, el flujo de aire dentro de la casa también es mejor. Por eso se necesita menos aire acondicionado durante la mayor parte del año. Otra de sus características más importantes es que se puede construir rápidamente, porque muchas de sus partes son prefabricadas. Esto significa que las partes se pueden llevar a las zonas de desastre
y ensamblar en solo unos días usando grúas y herramientas básicas. Y eso es algo muy importante para las zonas afectadas por terremotos, porque muchas veces la gente espera años antes de tener una vivienda permanente, pero el objetivo del proyecto Homer es construir una casa que no sea solo un refugio temporal, sino una vivienda que pueda durar muchas generaciones. Y esa es la idea más importante detrás de este diseño. No basta con que la casa sea bonita, también debe estar preparada para los desastres que pueden ocurrir en cualquier momento. Y a veces, el diseño inusual que parece pequeño, a primera vista resulta ser la solución de ingeniería más inteligente. Número 2. El pueblo subterráneo escondido dentro de una montaña. En el sur de España, hay una comunidad donde muchas personas literalmente viven dentro de la montaña. No es solo una atracción turística. Estas son casas reales que todavía se usan hasta hoy. Y lo más sorprendente es que algunas de ellas han estado de pie durante cientos de años. Este lugar está en Guadix, Andalucía. Es conocido por sus miles de casas cueva excavadas directamente en las suaves colinas de tierra volcánica. A primera vista parece un pueblo ordinario. Hay puertas, hay ventanas, hay calles. Pero cuando entras es cuando te das cuenta de que gran parte de la casa está justo debajo de la tierra. Según los registros históricos de España, este tipo de vivienda se ha utilizado en esta región desde hace mucho tiempo. Y a medida que pasaba el tiempo, las casas también se iban ampliando mientras las familias excavaban más habitaciones dentro de la montaña. Y aunque este concepto es muy antiguo, sigue siendo uno de los diseños de vivienda más prácticos hasta hoy, porque la tierra misma sirve como aislamiento natural. Cuando hace mucho calor afuera, adentro está fresco. Cuando el clima es frío, la temperatura dentro de la casa cueva se mantiene cómoda. Por eso, en muchas casas aquí, casi no se necesita aire acondicionado ni un gran sistema de calefacción. Y como gran parte de la estructura está bajo tierra, también está más protegida contra vientos fuertes, incendios forestales y el calor intenso del sol. Tampoco hay un techo común que pueda ser arrancado por un huracán. Otra de las razones más importantes por las que estas casas duran tanto es porque hay muy poca madera en la estructura. Eso significa que hay menos posibilidades de termitas, descomposición o incendios. Y como la mayoría de las paredes forman parte de la montaña misma, toda la casa es extremadamente resistente. Hasta ahora, todavía hay miles de casas cueva en Guadix que se usan como vivienda, y algunas de ellas ya están modernizadas. Tienen paneles solares, plomería moderna y sistemas eléctricos actualizados. Pero aunque otras casas no tengan esas mejoras, todavía se pueden habitar cómodamente. Y en los últimos años también ha aumentado el interés de arquitectos y expertos ambientales en estas casas cueva. Porque mientras el mundo busca viviendas más resistentes al clima, se dieron cuenta de que muchas de las soluciones actuales ya se han usado en Guadix desde hace mucho tiempo. Aislamiento natural, enfriamiento pasivo, ventilación natural y el uso mismo de la tierra como protección. Ideas simples que ahora se están utilizando de nuevo en la arquitectura verde moderna. Y eso es lo más interesante aquí. Mientras que muchos edificios modernos hoy en día se dañan rápidamente o son muy caros de mantener, estas casas que literalmente fueron excavadas en la montaña siguen siendo resistentes después de muchísimo tiempo. A veces resulta que las formas antiguas son las más efectivas. Número 1. La casa construida entre rocas gigantes. En Portugal hay una casa que parece que no fue hecha por humanos. Cuando la ves de lejos, solo parece un grupo de grandes piedras en medio de una colina. Pero cuando te acercas, puedes ver las ventanas, la puerta y el techo encajados justo entre las piedras gigantes. Esto se llama Casa do Penedo, o más conocida como la Casa de Piedra. Fue construida en 1974 como una simple casa de vacaciones para una familia. Pero con el tiempo se convirtió en una de las casas más extrañas y famosas de Europa. Y lo más especial aquí son las 4 enormes rocas de granito que se usaron como la parte principal de la estructura. En vez de quitar las piedras, las integraron directamente en el diseño de la casa. 2 piedras sirven como los lados de la casa, otra forma parte de la parte trasera y otra más es parte del techo mismo. Y eso es muy importante porque el granito es muy resistente. Es una de las piedras más duras y fuertes del mundo. No se quema fácilmente, no se descompone y no se ve afectada fácilmente por la lluvia ni el calor. Por eso ayuda mucho a que la casa dure muchísimo tiempo. Otras partes de la pared también están hechas de piedra local y concreto. Su diseño es sencillo, no tiene sistemas de alta tecnología. No tiene tecnología complicada. Y esa es precisamente una de las razones por las que es resistente. Porque mientras menos sistemas tenga, menos cosas pueden descomponerse con el tiempo.
tampoco tenía plomería, ni sistemas eléctricos cuando se construyó por primera vez, así que no hay tuberías ni cableado que puedan presentar problemas fácilmente. Por dentro la configuración también es sencilla. Hay una chimenea, hay bancas de madera, y solo lo básico, pero eso es suficiente para que sea una vivienda cómoda. Y mientras muchas casas modernas hoy en día dependen de tecnología avanzada, la casa do Penedo es lo contrario. Su principal fortaleza es el peso, la ingeniería simple y el uso de la forma natural del lugar. Es como si la casa y la montaña se hubieran fusionado. Y esa es la razón por la que es tan única. No intenta controlar la naturaleza, simplemente convive con ella. Y posiblemente esa sea también la razón por la que puede permanecer en pie durante tanto tiempo.